pues vamos a entrar en materia, a estudiar la palabra del Señor. Mateo capítulo 4, verso 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Y cuando lo tenga, diga amén. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1. Y cuando lo tenga, diga amén. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Es un verso muy pequeño, pero con la ayuda del Señor le damos lectura a Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Doy lectura una vez más. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permite reunirnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque pudimos cantar, pudimos adorar, pudimos aplaudirte, Señor, levantar salmos a tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio de adorarte. Señor, ahora vamos a meditar en tu palabra, vamos a estudiar en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, como lo hemos pedido, Señor, todas estas ocasiones. Por favor, abre nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra. Abre nuestra mente, Señor, para entender tu palabra. Y abre nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Te damos las gracias, amado Rey, por este tiempo. Gracias, Señor, porque estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema que quiero tratar, amado hermano, con usted esta tarde, yo le he puesto el inicio del ministerio victorioso. El inicio del ministerio victorioso. Si ha venido la secuencia de cómo hemos venido estudiando este evangelio, amado hermano, nada más recapitulando un poco, recuérdese que las biografías en ese tiempo no se escribían como se escriben ahora. En ese tiempo nada más se prestaba atención al nacimiento y después ya se brincaban hasta la edad adulta para enfocarse en lo importante que hizo esa persona y en su muerte y listo. No se enfocan en su juventud, no le prestan atención a lo que hizo en su adolescencia. Eso, en esos tiempos, los biógrafos no lo consideraban importante. Por eso, el salto desde Mateo 2 al Mateo 3, donde Jesús ya se muestra como un adulto, aproximadamente en sus 30, o aproximadamente tenía más o menos unos 30 años de edad el Señor. Ahora, el Señor se presenta con Juan el Bautista, que Lucas nos deja ver que eran primos, y lo bautiza. Sí se recuerda toda esa explicación que le di de los grupos judíos que había, y cómo especialmente los esenios tenían una tradición de bautizar a los que entraban a la comunidad, y los bautizaban en agua, que después el Señor Jesús toma esa costumbre de los esenios y la hace parte de los sacramentos de la Iglesia de Cristo. El Señor sale del agua después de ser bautizado, el cielo se abre, desciende el Espíritu Santo sobre él, el Padre reconoce a su Hijo como su Hijo amado, y lo más impresionante, amado hermano, o lo que uno pensaría después de que el Señor fue bautizado, es que ya inicie su ministerio, ¿no? Que ya comience a predicar, que ya comience a hacer milagros, que ya comience a hacer un montón de cosas. Pero, amado hermano, no es así. Y muchos cristianos piensan así, que después de que se bautizan, después de que tienen un encuentro con el Señor, después de que hay un evento en su vida que les enciende un fuego en su corazón,
Muchos cristianos piensan que es el momento para empezar a servir, hacer, deshacer, y quieren predicar, quieren ir a las naciones, quieren hacer, hermano, un montón de cosas. Y se lo digo por experiencia. O sea, no creo que lo digo por usted, aunque sé que también le pasó. Pero particularmente, amado hermano, usted sabe que no me gusta hablar mucho de mí en un sermón. Cuando salí de las aguas a los 14 años de edad, yo pensé que yo ya estaba listo para servir al Señor, porque ya había salido de las aguas. Pero no, amado hermano, no. O sea, hace 11 años era un inmaduro completo, un emocional completo y aparte un condicional de primera. Así era yo. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús después de que lo bautizaron? Se fue al desierto. ¿Qué le va a pasar a aquel cristiano que dice tener un encuentro con el Señor, que dice que fue bautizado, que dice que salió de las aguas? ¿Qué es lo primero que le va a pasar? Se va a ir al desierto. No se va a ir a las naciones a predicar. No va a empezar un ministerio glorioso. No va a empezar a servir, a hacer, a deshacer, a enseñar, a liderar. No. Porque el Señor lo primero que va a hacer en nuestra vida es probar nuestro corazón. Por eso prueba nuestro corazón, amado hermano. Y esto yo se los digo a todos los que se han bautizado aquí, yo se los he dicho. Después de que te bautices, la cosa no es más fácil. No vas a dejar de pecar y corres el riesgo de que te alejes. Porque me ha pasado, hermano, yo los he visto. A los que he visto bautizarse y a los que he bautizado, gente que no se mantiene firme. Gloria a Dios por usted que se bautizó y se mantiene firme. Pero, amado hermano, antes del ministerio, el Señor va a probar nuestro corazón. Entonces, amado hermano, el verso 1 de Mateo 4 es impresionante porque refleja cómo es la vida cristiana. Porque refleja también cómo es nuestra vida, amado hermano. Jesús está pasando exactamente por las mismas adversidades que pasó el pueblo de Israel en el Éxodo. El Señor, figurativamente, dice el apóstol Pablo en Corintios, que en el Mar Rojo Israel fue bautizado y entró al desierto. Nada más que Israel se tardó poco más de 40 años en el desierto, mientras que el Señor se echó 40 días. Aquí el asunto es, y fíjese, présteme atención con lo que le voy a decir. Cuando el Señor lo meta al desierto, el Señor se va a comprometer a sacarlo. Entiéndamelo. Pero eso sí, usted va a poner el tiempo en el que quiere salir del desierto. Jesús fueron 40 días y esos 40 días fueron ayunando. Israel fueron 40 años, pero esos 40 años fueron quejándose. ¿Cómo quiere pasar usted su desierto? Porque todos, amado hermano, todos en este mundo vamos a pasar un desierto. Y ojo, está otra parte del desierto, cuando usted se mete solo. Esa es otra. Cuando usted provoca el problema, cuando usted provoca la situación, tiene la responsabilidad entonces de salirse. Dios lo va a ayudar, sí, pero reconozca también que hay problemas, amado hermano, que no son pruebas que Dios manda. Son problemas que uno mismo se buscó, que uno mismo provocó. Entonces, amado hermano, aquí es bastante claro. ¿Quién fue el que llevó al Señor Jesús al desierto? No se metió el Señor solo. No buscó Jesús y dijo, ay, bueno, ya salí de las aguas. ¿Qué es lo primero que quiero hacer? Pues me voy al desierto. Quiero estar solo un rato. Fue el Espíritu el que lo llevó. Ahora, aquí va la parte teológica. Por un momento dejamos de aventar piedras hacia nosotros. Aquí va la parte teológica y hágase una pregunta. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero escúcheme bien la pregunta. ¿Porque Jesús podía pecar o fue llevado al desierto para demostrar que no podía pecar? Reflexione un momento eso en su mente.
¿Para qué llevaron al Señor al desierto? ¿Porque sí podía pecar? Para eso lo tentaron. ¿O para demostrar que no podía pecar? Reflexiona un momento. Está bueno, ¿no? Sí, sí, está bueno, ¿no? Esa es pregunta de seminario. ¿Por qué llevaron al Señor al desierto? La respuesta, amado hermano, a la que hemos llegado, y no nada más yo, amado hermano, sino lo que en la gracia del Señor nos ha permitido aprender de su palabra, es que Jesús fue tentado para demostrar que no podía pecar. Porque si decimos que sí podía pecar, estamos negando la divinidad de Jesús. Pero no dejamos de un lado su humanidad. Entonces recuérdese que Jesús tiene dos naturalezas. Esto yo ya se lo enseñé. 100% hombre, 100% Dios. Y su divinidad protegió a su humanidad de pecar. Entonces, el Señor fue llevado al desierto para demostrar que no podía pecar. El profesor nos ponía un ejemplo. Cuando los ingenieros civiles y los arquitectos hacen un puente, lo prueban, ¿va? Ahora, ¿para qué lo prueban? ¿Para ver que no se caiga o para demostrar que no se puede caer? Se supone que si fue un buen trabajo, lo van a probar para que digan, lo que hicimos está bien y no se puede caer. No lo estoy probando para ver si se cae, lo estoy probando para demostrarle que no se va a caer. ¿Me entiende, amado hermano? Entonces, el Señor Jesús fue llevado al desierto para que nos demostrara que no podía pecar. De hecho, si lo quiere anotar, en latín se llama posse non peccare. Ese es el término en latín que le pusieron. Posse non peccare. El Señor no podía pecar. ¿Vamos bien hasta aquí? Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mira, amado hermano, yo ayuno mediodía y pues ya al mediodía ya me da hambre. Pero ¿cuánto ayunó el Señor? 40 días, 40 noches. Ahora, ojo con esto que le voy a decir. Esto no quiere decir, amado hermano, que el cristiano que recién entra al Evangelio se va a aventar un ayuno de 40 días, porque lo único que va a hacer es amolarse el estómago completamente. Entiéndalo también que los judíos ya estaban acostumbrados al ayuno. Hacían primero periodos de ayuno de un día, lo cortaban. 2 días, lo cortaban. 3 días, cortaban el ayuno. Y eso de alguna manera iba preparando su cuerpo para aguantar ayunos más largos. Jesús no se aventó 40 días de cajón. Así de, no, tengo ganas de ayunar 40 días y orar. Y órale, no como nada. El Señor Jesús muy probablemente ya había estado ayunando, ya había tenido periodos de ayuno, para el cual el máximo periodo que se estaba permitido era 40 días. Si se pasaban de los 40, para los judíos, dos cosas, ya no contaba y les hacía mal a la salud, porque ya se dieron cuenta que pasando 40 días, ya no, el cuerpo ya no lo podía resistir. Entonces, el periodo máximo para los judíos era de 40 días. Y miren, con esto no quiero decirle que el próximo mes pues vamos a entrar en un ayuno de 40 días. No le quiero decir eso. Lo que le quiero decir con esto, amado hermano, es que el ayuno somete la carne. Y cuando la carne está sometida, el espíritu es más sensible. Por eso generalmente le decimos, amado hermano, que en Santa Cena se venga en ayuno si le es físicamente posible. Porque esta vez, en lugar de poner nuestra necesidad del cuerpo, nos enfocamos en una primera necesidad, que es adorar a Dios. Jesús en ese ayuno de 40 días estaba buscando la voluntad de Dios.
Y en un ayuno, amado hermano, en un periodo de ayuno y oración, tiene que entender una cosa. No es huelga de hambre para que el Señor le responda lo que usted está buscando. Porque hay personas, amado hermano, y me he topado con ellos. Oye, hermanos, que yo estoy orando por esta situación y ayuné y no pasa nada. Dicho sea de paso, luego los jovencitos hacen amarres cristianos. ¿No sabe cuáles son esos? ¿No sabe cuáles son? Yo le digo cuáles son. Ay, me gusta fulano de tal o fulanita de tal. Voy a orar por ella. ¿Le ha pasado? No. ¿Nos enseñaron eso, sí o no? Hermano, yo me acuerdo 12, 13 años que el maestro, no, pues ora por ella. Pues sí, pero no le voy a gustar orando. Pues sí. ¿Y si oro y nunca le hablo? A eso es a lo que voy, amado hermano. No, no son amarres cristianos. No es huelga de hambre para que le haga caso. Si nunca le habla, nunca le va a hacer caso. ¿Verdad? No es huelga de hambre para que la esposa lo perdone. Ahí le va a seguir haciendo la comida. Acérquese y pida perdón, acérquese y hable, acérquese y póngase de acuerdo. El ayuno es para buscar la voluntad de Dios para mi vida. Para buscar lo que Dios quiere para mí. Para encontrar el camino que Dios me tiene trazado a mí. Para eso es el ayuno. No es huelga de hambre, de que Señor, si no me respondes eso, me paso de los 40 y si me muero, que sepan que me morí ayunando. Hermano, por favor. Si no está dispuesto a dar la vida ni por su mujer, ¿cree que la va a dar ayunando? Pues obviamente que no. ¿Me entiende? ¿Hacia dónde vamos? Y mire, aquí nos deja mostrar una parte de la humanidad de Jesús. ¿Qué pasó después de ayunar? Le dio hambre. Como cualquier ser humano en este planeta, algún día o a los 2 días o a los 3 días, ¿qué le pasó al Señor? Le dio hambre. Y es aquí donde viene la tentación, verso 3. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Este verso justifica lo que le estoy enseñando de ayuno. El ayuno de Jesús no era para saciar su hambre. El ayuno de Jesús no era para saciar sus deseos. El ayuno de Jesús no era para saciar sus necesidades. Jesús no estaba ayunando para decir, Señor, pues mándame comida. Él estaba buscando la voluntad de Dios. Pero en el ayuno, hermano, siempre va a estar la necesidad y la tentación. Y mire, más aparte, este tipo de milagro que le estaba pidiendo el diablo era una clase de milagro que solo lo hacían los brujos en ese tiempo. La tentación, la primera tentación que el demonio le estaba poniendo al Señor demuestra que tu poder es igual al de los brujos. Eso es lo que le estaba diciendo. Acelera la necesidad. Ya vele a hacer el amarre. Pues más rápido. Hay hartas fotos de él ahí en el Facebook. Como si no supiera, ¿verdad? Y todavía le dice, si eres hijo de Dios. Lo estaba retando. Hermano, hay personas que cuando uno se mete con el Señor, van a buscar retarlo. Pero déjeme decirle una cosa, usted no tiene que demostrarles nada, porque es lo que Dios mira en su corazón. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie en su relación con Dios. Eso sí, en la iglesia, usted expresa la calidad de relación que tiene con el Señor. Eso sí, si es una persona adoradora, si es una persona que le gusta orar, que le gusta adorar a Dios, bueno, entonces eso refleja el tipo de relación que tiene con el Señor. Su permanencia en una congregación, su constancia en una congregación, eso demuestra de alguna manera que usted, amado hermano, pues tiene una buena relación con el Señor.
Pero Jesús también dijo que la oración debe de ser en dos cosas: en lo privado y en lo secreto. Una cosa es que sea privada y otra cosa es que sea secreta. Hay oraciones, amado hermano, y por eso a veces oro de esa manera. Hay oraciones que sé que usted no va a poner en una petición de oración. Hay oraciones que usted no va a poner en un sobre de ofrenda o de diezmo. Yo lo sé, hermano. Porque hay oraciones que usted no conoce que yo hago. Hago súplicas que usted no conoce que yo hago. Y todos tenemos al menos una oración así. Y aquí, amado hermano, es solo usted y Dios. No tiene que demostrarle nada a nadie de lo que le está pidiendo. Cuando el Señor se lo dé, agradezca. Cuando el Señor le conteste, agradezca. Pero el Señor Jesús también dijo que a veces es mejor orar en lo privado, en lo secreto. ¿Qué le está pidiendo al Señor, hermano? Yo no sé. A veces son necesidades muy privadas, muy delicadas. A veces son, hermano, peticiones que si está casado que ni el cónyuge conoce, ni los hijos conocen, o los padres no conocen. Son oraciones muy privadas. Y va a llegar la tentación, amado hermano, de que el Señor no le va a responder. Va a llegar y le va a decir: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te ha contestado la oración? Si te dice ser hijo de Dios, ¿por qué no buscas otro medio para que se responda esa oración? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no aceleras las cosas? Siempre hay otras maneras de solucionarlo, ¿verdad? Sí pasa, ¿verdad, hermano? Imagínese, amado hermano, nuevamente hablo un poquito de la experiencia que hemos tenido. ¿Se acuerda de aquel salón donde estuvimos 6 años? Tuve la oportunidad, hermano, de entrar en un alegato legal y no nos sacaban en al menos 10 años. Pude haber hecho eso. Pero ¿qué testimonio le iba a dar? Cambio chapas, cambio candados y vámonos a un alegato legal. La ley me lo permite. Sí me lo permitía. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no son las maneras, hermano. No son las maneras. ¿Qué testimonio iba uno a dar? A veces, amado hermano, uno tiene necesidades donde hay maneras más rápido de solucionar las cosas. Donde hay maneras más rápidas, amado hermano, de sacar adelante ese asunto. Donde con 10,000 pesos y unos judiciales se arregla rápido un problema, ¿verdad? Pero ¿qué testimonio íbamos a dar? ¿Verdad? Me envalentono, no le oro a Dios y órale, sáquenme. La tentación, amado hermano, se prueba en los deseos que uno más quiere y en acelerar las necesidades o deseos o anhelos que uno más quiere. La tentación alimenta la impaciencia. Así funciona la tentación. Verso 4. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús? El hombre, amado hermano, no vive de sus deseos. El hombre no vive de sus anhelos. El hombre no vive de aquello que más quiere. El hombre no vive de aquello que más busca. El hombre vive por la palabra esperanzadora de Dios para su vida. De eso sí puede vivir usted. No viva de sus anhelos. Porque déjeme decirle una cosa. El Señor, si están conforme a su voluntad, créame que Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. No se preocupe de eso.
La Escritura dice que el Señor no va a menospreciar la oración de un justo, pero tenga paciencia. Ahora, si tiene anhelos que no están conforme a la voluntad de Dios, pues amado hermano, cambie su corazón y mude su corazón, porque eso no lo va a responder. Y esos anhelos que no están conforme a la voluntad de Dios son los anhelos que le va a traer el demonio. Esos anhelos, con esos malos deseos lo va a tentar. Pero Jesús respondió, yo no voy a vivir de que tenga hambre o no tenga hambre. Yo voy a vivir de la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que dijo Jesús. Porque para hacer o deshacer cosas o hacer proyectos de vida, oportunidades hay muchas. Pero para hacer la voluntad de Dios, nada más hay un llamado. El hombre no vive de lo físico, amado hermano. Tenemos la necesidad de alimentarnos, sí, pero la tentación va más allá. La tentación lo que quiere decir, no vivas de tus malos deseos. Lo que nos va a hacer vivir, amado hermano, es la palabra de Dios, es el soplo de Dios. Cuando Dios dijo que haya vida, hubo vida. Si el Señor dice que vamos a vivir, hermano, vamos a vivir. Esa es la palabra del Señor para nosotros. Versos 5 y 6. Y fíjese cómo es el demonio. Fíjese cómo es el diablo. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Sí sabe este verso, lo que citó el diablo, de dónde es? Es del Salmo 91, versos 11 y 12. ¿Cómo el diablo se ajustó o ajustó la tentación a las respuestas del Señor? Primero el diablo se le acerca y le dice, bueno, si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Jesús le responde con la Torá o con la ley. Y el diablo dice, va a ser un juego teológico. Ok, vamos a refinar la tentación ahora con una tentación teológica. Te voy a llevar al templo. En ese tiempo, amado hermano, cuando Herodes hizo el templo, hizo una construcción impresionante. Pero había un muro que daba un voladero. Era como una cima, pero con C me parece que es hacia abajo. Y le dijo, a ver, lánzate, la Biblia dice que a sus ángeles va a mandar, que te cachen. Fíjese aquí, amado hermano. La tentación a veces va a acomodar la Biblia a su propia conveniencia. La tentación lo va a llevar a querer refinar su pecado a tal punto de que lo pueda justificar con la Biblia. Esas ya son tentaciones más elaboradas. La verdad, sí, esas sí son tentaciones más elaboradas. Pues Señor dice que obedezcamos la ley de los hombres y la ley me permite encerrarme aquí 10 años, pues la Biblia dice que en Romanos 13, Señor, ya lo enseñé, que nos sujetemos a la ley de los hombres. ¿Me encierro, Señor? Pues dice la Biblia. Ese tipo de tentaciones hay que tenerlas con mucho cuidado. Porque podemos usar la escritura para nuestra propia conveniencia. Sacar de contexto un pasaje. Y pues aquí la Biblia dice. ¿Sabe cómo en Estados Unidos mantuvieron esclavos mucho tiempo a los negros? Con la Biblia. Ahí dice Deuteronomio que el esclavo se sujete a su amo y que le obedezca en todo lo que le pida. Era la Biblia. Obviamente no se pusieron a estudiar cómo se manejaba la esclavitud en ese tiempo,
que le llamaban esclavitud, pero la esclavitud en ese entonces no era la esclavitud que conocemos ahora, era un empleo pagado. De hecho, en Roma había gente que prefería ser esclavo de alguien porque vivían mejor que alguien que vivía en libertad. Porque le daban sueldo, le daban casa, le daban ropa, le daban todo. Ahora póngase a pensar, usted nunca ha usado la Biblia para su propia conveniencia. El padre enojado con su hijo, todo airado, todo enojado de la semana, del mes, diciéndole, pues porque soy tu padre y la Biblia dice que me tienes que honrar y te callas. Pero no ha leído Efesios, donde dice que los padres no deben de provocar a sus hijos a ira. O al revés, que los hijos se agarren de ese texto, pero se olviden de Éxodo capítulo 10. Nada más usamos los versos que nos convienen, hermano. A veces así somos. La Biblia dice que tú te sujetas, mujer, y te sujetas porque yo lo digo. Punto. Ok, sí, eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice que la sujeción de la mujer a su esposa está condicionada sí y solo si su esposo está dispuesto a amarla como Jesucristo amó su iglesia. Como Cristo amó su iglesia, dando su vida por ella. Hermana tiene todo el derecho de preguntarle, hermano, me voy a sujetar, pero ¿tú estarías dispuesto a morir por mí? Eso dice la Escritura. Eso dice la Biblia. Digo, sí me voy a sujetar. Pero si me enfermo, sí me donas un riñón. Al fin tienes dos. Ahora, a veces, hermano, así somos los cristianos. Usamos la Escritura como más nos convenga. Agarramos los pasajes que nos gustan, agarramos los textos que nos gustan y de ahí, a ver, dígame algo, pues es la Biblia. ¿Verdad? O si no, pregúntale a los pastores cómo peleaban con su hijo. A bibliazos, hermano, literal. Ya no eran varazos, ya eran bibliazos. Y a ver, explícame este verso aquí que dice. No, pero también esto dice, sí, pero acá dice también esto. Sí, ¿verdad? Tenga cuidado con este tipo de tentaciones. Verso 7. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Con una frase el Señor le respondió diciendo, estaba citando Deuteronomio 6:16. No vas a usar la Biblia para chantajearme, no vas a usar la Biblia para condicionarme, porque la Biblia edifica, la Biblia no destruye. El día que usted utilice la Biblia para destruir, la está utilizando mal. Edifique con la palabra de Dios, construya a su familia con la palabra de Dios, edifique a su familia con la palabra de Dios, edifique a sus hijos con la palabra de Dios, pero no los destruya por el simple hecho de que sacó unos versos y por es que aquí dice y te callas. No, hermano. Tenga cuidado con eso. Por eso Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Versos del 5 al 8. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta tentación, amado hermano, es la tentación que quiere acortar el camino o el trabajo que el Señor nos puso. Lo que el diablo le estaba ofreciendo, muy probablemente cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo, en ese tiempo, el mundo conocido en ese tiempo era el Imperio Romano. Ese era el mundo conocido en ese tiempo. La tentación del diablo fue esa. A ver, Jesús, los judíos esperan un Mesías y tú te dices ser el Mesías.
vamos a hacer una cosa, Jesús. El Mesías que los judíos están esperando es un Mesías político y militar. Ellos están esperando un Mesías que se independicen de los romanos y que conquisten a todos sus enemigos, porque está escrito en las profecías del Antiguo Testamento que va a llegar el día en el que el Señor vencerá a todos sus enemigos e Israel será la potencia, al menos en esa región. Jesús, todo eso yo te lo puedo dar porque el imperio romano es un imperio diabólico. Entonces, Jesús, ¿aceleramos el proceso o no lo aceleramos? Siempre hay una manera y siempre hay un camino corto de llegar, hermano. Siempre. Siempre hay un camino corto de tener una mejor economía. Siempre. Dinero fácil. Siempre va a haber un camino corto. Una desviación, una cuenta no registrada, dinero en efectivo. Siempre hay una manera. Pero amado hermano, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Aquí ya fue tajante el Señor. Le dijo, vete, Satanás. Ahora, es bien interesante aquí cómo el Señor resistió la tentación al diablo. Lo vamos a ver, obviamente vamos a ver esto y vamos a dar una explicación más grande, pero ¿se recuerda aquella vez que a los discípulos le trajeron un endiablado, un endemoniado y que no lo podían sacar? ¿Se acuerda de esa historia? Y el Señor les dice, híjole, es que este género de demonio nada más sale con ayuno y oración. Y como ustedes no hacen ni una cosa ni la otra, pues por mucho grito que pegues, no va a salir. Por mucho que le digas fuera y fuera y por mucho aceite que le vacíes, no se va a ir. ¿Cómo Jesús pudo resistir la tentación del diablo? ¿Qué hizo Jesús antes de ser tentado? Ayunó y obviamente oró también. ¿Cuál es la clave para que usted pueda resistir una tentación y yo pueda resistir una tentación? La oración y el ayuno. Está harto de caer en su propio pecado. Ya está cansado de que siempre caiga en sus propios deseos. Ya está cansado de que su carácter no pueda resistir y siempre termine enojado, siempre termine bendiciendo a todos y recordándoles el día del nacimiento de su mamá. Ya está harto de todo eso. Ayune y llore. Mire, tuve el caso de un muchacho que tenía problemas con la inmoralidad. Ya tiene rato. Y lo que más me daba risa de ese muchacho es que yo le dije, mira, si Dios te manda al infierno, no te va a mandar al infierno porque ocultaste tus pecados. Porque el brother no tenía pena de decir que hacía. No, hombre, yo hice esto, hice aquello, y a todos les decía. Y yo soy así. Yo le dije, mira, me queda claro que Dios no te va a mandar al infierno por pecados ocultos. Te va a mandar por lo que haces, pero al menos no va a ser por pecados ocultos. Y esa ocasión estábamos con otro muchacho y aquel contando sus aventuras. Y le dijo una frase que yo mismo le dije, ya son dos que te decimos lo mismo y no entiendes. Le decía, no, brother, ya sabes cómo hablamos, ¿eh? No, mi bro, es que yo pasé lo mismo que tú y me calmé ayunando y llorando. Así se me quitó. Y tú no quieres dejar los tacos. Mejor alguien le dijo exactamente lo mismo, porque él me decía, no, no es cierto, necesito yo otra cosa. Le digo, ya veremos si tienes algún problema en tu cabecita, entonces, pues sí, psiquiatra, vete a que te atiendan. Pero es más un problema de carácter. Y sí, le dije, a ver, vamos a hacer un reto una semana entera. Una semana entera. Y si te cae la tentación, lo que vas a hacer, me vas a llamar. Vas a mandar mensaje
Ya sabes que yo no duermo a la hora que sea. Y gracias a Dios. Tan fácil y a la vez tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué es difícil, amado hermano? Porque en el ayuno y la oración uno deja lo que uno quiere. Uno deja de hacer lo que uno le gusta. Pero solamente así sale, hermano. O una de dos. O aquí, a punta de consejos y confrontaciones, se lo sacamos. O se evita el trabajo y se evita la pena y se lo saca usted solo. ¿Cuál le gusta más? Porque hermano, ese tipo de tentaciones aceleran las cosas. Aceleran las cosas nada más. Dice amén. Verso 11. El diablo entonces lo dejó. Y al instante ángeles vinieron y le sirvieron. Aquí sí se cumplió el Salmo 91, verso 11 y 12 en su propio contexto. Porque el verso dice, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús salió victorioso de la tentación y recibió el socorro angélico de Dios. ¿Quiere recibir el apoyo de Dios? Vénzase primero a usted mismo. Venza sus deseos. Derrote los anhelos malos que tiene. Derrote los deseos malos que tiene. Derrote esos deseos de venganza que tiene. Y el Señor lo va a socorrer. Dice amén. Sigamos adelante, amado hermano. Versos del 12 al 17. Aquí ya vamos más en narrativa. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que le fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Bien. Fíjese cómo Jesús aprendió muy bien de su padre eso de andar en ciudades a cada rato, eso de mudarse muchas veces. Eso lo aprendió de su papá. Nace en Belén, se van a Egipto, regresan a Belén, se van a Nazaret, se mueve al Jordán. Llegando del Jordán, Jesús dice: no, no puedo regresar a Nazaret, y se fue a vivir a Capernaum. Capernaum, amado hermano, ¿por qué Mateo nos da este nombre de ciudades y regiones como si a uno le interesara tanto, verdad? Mira, amado hermano, Capernaum era una ciudad comercial donde no solamente vivían judíos, vivían muchos gentiles, griegos y romanos. ¿Por qué Jesús se fue a vivir a Capernaum? Porque no nada más le quería predicar a los judíos. Jesús vio tierra fértil tanto en judíos como en gentiles ahí en Capernaum. Y esas, amado hermano, originalmente eran tierras que Jacob le había dado a su hijo Zabulón y a Neftalí, y que Moisés ratifica ese pacto. Pero en esa ciudad comenzaron, amado hermano, a haber mucho movimiento económico, y los judíos comenzaron a hacer negocio con los romanos, y los griegos también iban a hacer negocio. ¿Qué vio ahí Jesús? Una oportunidad grande para predicar el evangelio. Jesús yendo a predicar a los gentiles. ¿Me entiende, amado hermano? Versos del 18 al 22 ahora. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, fíjese cómo fue su reacción, dejando al otro día las redes, a la otra semana las redes, al otro mes que ya tenía tiempo de ir a la iglesia, al instante, las redes lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Estos eran los hijos del trueno, por cierto. En la barca de su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Y ellos, dejando al instante, fíjese esto, la barca y a su padre, lo siguieron. Empieza aquí el primer llamado de los discípulos, amado. Mire, algo que cabe resaltar, amado hermano, es que cuando uno veía las películas o leía ahí los libros ilustrados de la Biblia de niños, pareciera, amado hermano, que el oficio de la pesca era un oficio para pobres, ¿verdad? Así lo hemos como que entendido, que eran pescadores pues porque no había otra cosa que hacer y pues ni modo, ahí quedaste. Pero, amado hermano, en ese tiempo ser pescador era una de las actividades económicas que más dinero dejaban. Pedro, amado hermano, en ese tiempo era lo que hoy es un empresario. Eso era Pedro. Tenía su negocio de barcas, tenía su negocio de pesca. ¿Y qué escogió Pedro? Eso ya nos da más luz acerca de la intención de los discípulos de seguir a Jesús. Tenía su negocio, le estaba yendo bien. Y otra cosa que cabe recalcar, amado hermano, ahí, la cultura judía en ese tiempo era que el discípulo escogía a su maestro, no el maestro escogía a su discípulo. ¿Se acuerda cuando le dije que cuando el discípulo escogía a su maestro, el maestro le tenía que dar sus sandalias y el discípulo se las tenía que poner? Era extraño que Jesús, empezando a ser un maestro, él escogiera a sus discípulos y no los discípulos al maestro. Por eso Jesús les dijo a ellos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Y cuál es la actitud aquí, amado hermano, que hizo Pedro, que hizo su hermano, que hizo Jacobo y Juan? Que a veces, amado hermano, eso es lo que más nos cuesta. De verdad, eso nos cuesta muchísimo, amado hermano. Decir: Señor, me está yendo bien en esto, pero tú me estás llamando. ¿Qué cosas ha dejado por amor al Señor? No me pregunte a mí, y menos en público. Pero hay cosas, amado hermano, que uno dice: híjole, Señor. Y el plan no era estar aquí, era estar del otro lado del charco. Pero la actitud de Pedro, de su hermano, de Jacobo y de Juan fue: Señor, me está yendo bien en esto, tengo aquello, pero yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. No me voy a esperar, Señor. No me voy a esperar a que se cumpla mi sueño. No me voy a esperar, Señor, a que se cumplan mis anhelos. Si tú me llamas en este mismo instante, yo dejo las redes y te sigo. Y mira, amado hermano, póngase un momento en los zapatos de Pedro cuando el Señor Jesús lo regañaba, lo reprendía, porque fue uno de los discípulos que más regañó a Pedro. Cuando le dijo Satanás, ¿sí se acuerda de esa cuando apártate de mí, Satanás?
Imagínase a Pedro que hubiera dicho, a ver, Jesús, tú vienes de una familia de unos carpinteros, que esos sí eran los pobres. Yo soy empresario, yo tengo mi negocio. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Porque una cosa es que el Señor lo llame, otra cosa es aceptar el llamado y otra cosa es mantenerse en el llamado. ¿Qué necesidad tenía Pedro, amado hermano? ¿Qué necesidad tenía de estar aguantando? ¿Y hasta cuándo estaré con ustedes? Pues tú me llamaste. Tú fuiste el que me habló. Y aparte de que tú me escoges, me regañas. Yo le diría, bueno, Señor, hubieras llamado uno mejor. Bien estaba en mi negocio, bien estaba ahí pescando, bien me iba de dinero, Señor. Y todavía que me llamas, acepto, dejé mi negocio, dejé mi casa, dejé de producir ingresos y todavía me tratas así. Póngase en esos zapatos, ¿verdad? Ahí es donde el Señor le pule el carácter, amado hermano. No por nada le dijo después, porque tú eres Pedro. Pero fue al único que le dio las llaves del reino. Qué cosas, ¿no? Al que más regañó, al que más, vamos a decirlo así, maltrató. Pero mire, Pedro era un hombre fuerte, hermano. Cuando Jesús se le apareció en la barca, ¿quién fue el único que sí se atrevió a caminar en las aguas? Fue Pedro. Porque a Pedro no le importó lo que tenía, no le importó lo que era. Pedro dijo, Señor, si tú me llamaste, ahora me terminas de aguantar. Y a veces uno tiene que ser así con Dios, hermano. Cuando uno pasa por el desierto, cuando uno pasa por las traiciones, cuando uno pasa por el valle sombra de muerte, cuando uno pasa por la enfermedad, ahí lo único que queda decirle, amado hermano, es tomar la actitud del apóstol Pedro. Señor, la voy a regar y la voy a regar muchas veces y probablemente te voy a negar. Pero Señor, Pedro fue el único que le dijo, Señor, si me vas a lavar, entonces lava todo mi ser. Probablemente fue el discípulo que más tuvo errores, que más tenía una mala actitud, que más impulsivo era. Andaba mochándole la oreja y ni siquiera le atinó, no era, ni siquiera se la mochó a un romano o al sumo sacerdote, se la mochó al ayudante, hágame favor, o sea, ni defender al Señor le salió bien, o sea, ni siquiera eso le salió bien. Le mochó a Malco que ese nada más iba de chalán del sacerdote, nada más eso iba y al pobre le quitaron, ni era bueno para defender al Señor, no era bueno usando la espada. El hombre nomás era bueno vendiendo pescado. Para eso nomás era bueno. Pero qué impresionante, ¿no? La actitud de aquel. Versos del 23 al 25. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y el otro lado del Jordán. ¿Cómo llegó a este ministerio el Señor? ¿Cómo llegó a que grandes multitudes lo siguieran? ¿Cómo llegó a sanar enfermos, a ya hacer liberaciones de endemoniados? ¿Cómo llegó a esto? Saliendo victorioso de la tentación. ¿Quiere llegar a esto? Soporte la tentación. Es lo que dice Santiago. Bienaventurado el varón que ha salido aprobado de la tentación. ¿Cómo llegó a esto el Señor? Mire todo lo que tuvo que pasar Jesús en el desierto. Tuvo que aguantar el demonio y todavía con hambre le tuvo que contestar.
Y nada, mira, hermano, no nada más era salirse del Jordán al desierto, hacer la mudanza a una ciudad donde nadie lo conocía. ¿No le ha pasado eso? Que luego llega a un lugar y que ahí nadie lo conoce. Hace un año, amado hermano, yo estaba en una tierra donde decía, Señor, si aquí nadie me conoce, me van a levantar. Y se siente feo, hermano, que uno nadie lo conozca. Imagínese vivir eso, llamar a los discípulos y empezar a predicar. Por eso, la vida más perfecta, la vida más impresionante, el ministerio más impresionante es el ministerio de Jesús. Y eso que apenas vamos en el capítulo 4. Pero es tan impresionante, amado hermano, todo lo que el Señor tiene para nosotros. Póngase de pie. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.